Esta música y el fuego y un castillo me vengo arriba, entonces ya me veo aquí con el candelabro. Bueno, pero nos decía Julia Navarro ahora os lo dirá ella. Sí, porque desvelo secretos que no se pueden hacer. Bueno, hoy cerramos Black Valladolid y lógicamente hay también un premio. Hay un premio, el premio Black Valladolid, creado para la ocasión, que el año pasado recordaréis que se lo llevó Víctor del Árbol, maravilloso amigo y que además nos ha estado enviando mensajes. ¿Qué tal por allí? Como diciendo, no me habéis llamado. No, es que es buen amigo y además excelente escritor. Bueno, pues vamos a ir con dos personas muy queridas, dos estilos diferentes de literatura, una de ellas junto con César Pérez Geñida, pues alma mater, ¿no? De aquí de Black Valladolid, y Julia Navarro. Julia Navarro, que lleva ya mucho tiempo en el mundo de la novela, pero hay que recordar que ella nació en el periodismo y a lo mejor por eso también sus historias vienen relacionadas a través de las historias que ha contado como periodista en muchas batallas, como yo suelo decir. Es decir, que no es una persona como hemos tenido a María Oruña, ¿no? Que venía de la abogacía y se dedica a escribir, o Blue Jeans, o Eloy Moreno, o la propia Dolores Redondo. No, ella ya venía como contadora de historias. De hecho, su pareja es Fermín Bocos, su marido, un grandísimo profesional, buen amigo mío, además está en Radio Nacional, fue jefe de informativos durante mucho tiempo y entre los dos se complementan. Yo luego le voy a preguntar, ¿habláis de las noticias, de lo que pasa en el mundo o solo de libros? Yo les voy dando ideas para que pregunten luego, ¿eh? Voy dando ítems para que pregunten cosas a Julia y a Dolores, y a Dolores Redondo también. Bueno, como os decía, yo creo que no podía irrumpir de mejor manera en el mundo literario Julia Navarro que con La Hermandad de la Sábana Santa, que fue... ¿La han leído? Sí, excelente novela, ¿eh? Y si les pregunto ahora de qué va. No voy a ser malo. Bueno, pues después ya vinieron un montón de obras interesantísimas, excelentes, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Historia de un canalla, que tal vez es la única que está fuera de lo que es la literatura de Julia Navarro. Y por último, esta joyita que pueden comprar, recuerden que pueden salir a comprar porque luego va a haber firma, tanto de Julia como de Dolores Redondo, que es de ninguna parte, de Paz y Janés. Por eso yo quiero saludar también, que no la veo porque no sé dónde está situada, pero sé que está aquí mi buena amiga Leticia Rodero. ¿Está por aquí, Leticia? Está con ella. Bueno, pues ha querido venir acompañada por su editora, que es de Plaza y Janés, una mujer a la que conozco hace mucho tiempo. Gracias a ella tuve el placer de conocer a Javier Reverte, que hubiera sido un invitado excelente aquí en Valladolid. Nos dejó hace un par de años y se le echa de menos. Bueno, pues Julia Navarro va a hablar de su obra, vamos a hablar con ella de literatura, de su metodología. Es muy tímida, yo les aviso. Y para romper un poquito el fuego va a estar también con nosotros, como no, Dolores Redondo. ¿Qué les digo yo de Dolores? ¿Cómo se presenta Dolores Redondo? La que más vende de libros, digo. Claro, la que más vende, que tiene un mercadillo. No, la que más vende, la que más libros vende es que no solamente eso, es la que ha creado. Aquí está, Leticia Rodero. ¡Qué bien! Está colorada. Yo la conozco. No, en realidad es una estrella. He dicho, no, cuando esté todo el mundo sentado que yo me presento. No, todo lo contrario. Estaba acompañando. Un placer tenerte aquí. Has quedado encantada con el castillo, ¿verdad? ¿No habéis estado? ¿Dejas el mundo de la literatura para...? Sabes que aquí eres bienvenida. Bueno, una de las responsables de Plaza y Janés más importantes. A su cargo están grandes escritores como Moisés... Bueno, si me hace una oferta, yo lo mismo. Por ejemplo, Ken Follett, Julia Navarro, en fin, un montón de grandes escritores. Y aquí hay una unión de editoriales preciosa. Está Destino, Planeta, hemos visto ¿cómo se llama? Autoeditados como Blue Jeans, en fin. Qué bonito las charlas que hemos tenido con los dos autores que nacieron de un piso de 27, vendiendo, ¿se acuerdan? Estuvieron con Eloy Moreno cuando explicaba cómo llevaba el cartel por el Corte Inglés paseándonos. Que el mundo de la literatura tiene eso. Bueno, pues quien no se ocupa hoy, tanto Dolores como Julia, ya son grandes estrellas de la literatura. Y les decía, Dolores Redondo, además, a punto de publicar nueva novela que se llama, me la apunta porque tengo tantas cosas, y Esperando el diluvio.
Fíjense qué título más bonito el que nos va a ofrecer Destino y Dolores Redondo. Un libro que en cuanto esté ya va a ser boom. Y bueno, que hay que leer porque el año que viene nos va a tener que hablar. Pero yo creo que hoy nos puede ir avanzando, ¿verdad, Alba? Alguna cosita, Dolores Redondo. Junto a Todo esto te daré, que es el premio Planeta que ella gana, también preguntaremos cómo cambia la vida un premio Planeta. Aquí hemos tenido, pues fijaos, el año pasado tuvimos Javier Sierra, este año está Dolores y Santiago Posteguillo, claro. O sea que van viniendo protagonistas que van ganando premios importantes. Y con ellas dos hablaremos pues con Elvira Mínguez de cositas, porque tenemos el lujazo de tener una vallisoletana internacional en el mundo del cine, además un encanto de mujer. Yo es que me la llevaba a casa. Bueno, vamos a ver. ¡Tachán! Julia Navarro, es que ¿quién pongo delante? En un cartel de cine, ¿qué créditos? Dolores Redondo, Julia Navarro, Dolores Redondo. ¿Quieres que me sientes? Como quieras. Vale, vale, pues Me pongo de pie, me pongo en la silla, me pongo por aquí. ¿Dónde me pongo? Me pongo al lado de ellas. Es que como voy a intervenir, yo, si es posible, una silla sí, porque así, ¿no? Me pongo aquí como en un rinconcito. Sí. Nos juntamos más nosotras no, y te dejamos aquí. Sí, muchas gracias. Yo con un rinconcito me apaño. Bueno, lo que tampoco quiero es darle la espalda al público. Bueno, no sé si es mejor darle la espalda, porque, bueno, simplemente es por acompañar esta charla tan bonita. Julia, encantado de tenerte aquí. Emocionada. Lo primero que ha dicho, pero le dice, Dolores, tenemos que vernos vestidos de época. Ha visto los trajes que hay ahí y dice, pero como... Qué bonito aparecer aquí, lo que te faltaba ya, Julia, aparecer aquí como la gran dama del castillo. Oye, es que me habría encantado. ¿Verdad? Sinceramente, o sea, yo todavía tengo los sueños infantiles de vestirme de princesa. Bueno, nunca es tarde y además en un castillo como el de Fuensaldaña no es cualquier lugar. No. Yo creo que la próxima vez que me invites, Dolores, la invitación con vestido de princesa incluida. De acuerdo, está hecho. Dolores, qué lujo tener a Julia Navarro aquí. Sí. Buena amiga y además en esa ilusión de que Valladolid se convierta en un encuentro de amigos, ¿no? No podía faltar Julia. Y cerrar el acto ella, además. Bueno, la suerte de tirar, como decimos, de agenda, de amigos, de llamar a Julia. Julia ya nos seguía desde el año pasado, sabía muy bien lo que estábamos haciendo aquí. Y cuando la llamé me dijo, sí, ya he seguido todo lo que estáis haciendo en Valladolid, estoy impresionada. Y dije, Julia, queremos que vengas. Y me dijo, dime qué día, a qué hora hay que estar, y esto es una suerte, una maravilla, y hay que reconocerlo, porque es así, tiramos de amigos y es Pero a ver, ¿quién le dice que no a Dolores y a César? Pero Julia, ¿quién le dice que no a Dolores y a César porque sabes que puedes acabar en cualquiera de sus novelas muerto o porque es amistad? A mí ya me aterra. Hombre, yo si aparezco en sus novelas que no sea muerta. ¿Verdad? Claro, es lo que deseamos todos. Pero bueno, si hay que morir, se muere. Bueno, Julia, me va a dar, si el guión lo exige. Si el guión lo exige, pues con resurrección. Julia mata muy bien también. ¿Sí? Yo también mato muy bien, muy bien. Sí. Novela negra no es exactamente tu género, pero es verdad que como periodista, antes decía que tú te inicias en el mundo del periodismo, en la radio, en la prensa, has sido una de las figuras importantes del periodismo, por ejemplo, durante la transición española, y esa ficción con la Hermandad de la Sábana Santa, creas un mundo particular. A todos los autores que están viniendo, y se lo pregunto también a Dolores, escribir forma una identidad. En el momento en que te conviertes en escritora, ¿tienes ya una identidad propia con la que el lector se te va a identificar siempre? No lo sé. No lo sé, Moisés. Es que pienso muy poco en mí. Con lo cual, todavía no sé muy bien lo que soy. Yo creo que soy una escritora que no puede explicarse a sí misma sin el periodismo.
Es decir, mis novelas están impregnadas de toda la experiencia que yo adquirí en 40 años de ejercicio de la profesión. Seguramente mis novelas no serían lo que son sin ese pasado, ¿no? Pero ya no soy periodista. Es decir, es una puerta que cerré, aunque el periodismo yo creo que imprime carácter, y entonces eso se nota, eso aflora en todos mis libros. Pero yo pienso muy poco en lo que soy, ¿eh? O sea, yo escribo porque me gusta escribir, me gusta crear mundos y me gusta sobre todo viajar a las partes más recónditas del ser humano. Y ahí sí que siempre ahí sí que puedo entroncar con lo que es la novela negra, porque al final en la novela negra lo que hacen los escritores de novela negra es cogernos de la mano y llevarnos a las partes más oscuras de las personas, ¿no? de los personajes. ¿Estás de acuerdo con lo que dice tu amiga Julia? Nuestra amiga Julia, yo tengo el placer de hablar con ella muchas veces y quedo maravillado de la paz que me transmite cuando hablo con ella, y sobre todo como referente periodístico. Te debo mucho también, Julia. Decía, ¿te imprime esa identidad en el momento en que te decidiste ser escritora, Dolores? ¿Creas un mundo, una identidad diferente a la ciudadana Dolores Redondo? Sí. Sí, pero porque tiene más que ver con el modo en que me perciben los demás que con lo que yo soy, y me siento tan disociada de cómo me perciben. Pues muchas veces me dicen, es que pensábamos que eras más seria, sobre todo cuando me conocen pensábamos que eras más seria, no sé si piensan que estoy todo el día pues planeando muertes, llevo una carga emocional durísima. Siempre digo que yo me llevo bien con mi madre, que pues de verdad, porque claro, no sé, muchas veces creen que lleva a pensar, y lo entiendo, porque yo también cuando leía más jovencita a Stephen King decía, madre mía, la cabeza de este señor, la vida que ha tenido que llevar, sin duda, terminas bebiendo de algunas fuentes que son interiores, pero sí que me disocio de cómo me ven los demás y de cómo creen que es mi vida cotidiana y de cómo creen que puedo ser, sobre todo pues cuando plantean cosas, cuando veo lo que escriben en prensa, cuando veo como alguien habla de mí y dice cosas tan grandes y digo, pues en parte sí soy yo, es verdad, soy la que tiene 3 películas y ahora el productor de Harry Potter va a hacerme otra en Hollywood, y sí, pero me disocio de todo eso porque creo que también, bueno, pues lo único que podría conseguir eso es que te vuelvas un poco irreal también tú, ¿no? Y yo quiero seguir siendo real. Claro. Yo sí que soy alguien muy pegado a mi realidad, a mi familia, al pueblo donde vivo, que no es donde nací. Yo soy donostiarra, que es el lugar más perfecto del mundo donde se puede nacer, pero vivo en Navarra, pues por una cuestión de matrimonio. En su momento decidimos vivir allí. Navarra me ha acogido de maravilla. En los periódicos dicen, bueno, me encanta también porque te digo que esto es una cuestión de cariño, ¿no? Cuando dicen, es gallega, no, es vasca, no, es navarra, es valenciana, es andaluza. Y bueno, pues soy de todos un poco. Es universal. Porque cuando eres despreciable nadie quiere que seas de su pueblo y no, bueno, nació aquí, pero no queremos. Un día pasó por aquí, pero no aquí parió su madre, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y sí que disocio un poco, sí, sobre todo porque siento que hay mucha diferencia entre lo que se percibe que es Dolores Redondo y quién es Dolores Redondo de verdad, pues que es una persona que camina descalza por su casa todo el tiempo. Y no, a veces es verdad que los lectores tienen una visión distinta de los escritores. A mí me pasó una vez, estaba en el supermercado y estaba con un manojo de acelgas en la mano y una señora me paró y me preguntó, oiga, ¿usted es la escritora? Y yo con las acelgas, sí. Y entonces me echó una bronca. Oiga, pero ¿usted qué hace aquí? Digo, pues yo la compra, lo mismo que usted. Yo ya no sabía, yo ya a punto de esconder las acelgas, porque digo, ahora me va a recriminar lo de las acelgas. Me dijo, pero es que yo pensaba que las escritoras no iban a la compra. Digo, pues yo sí, yo no sé lo que harán otras, pero yo desde luego tengo que ir al supermercado como usted. Y entonces me dijo, pues me ha decepcionado usted muchísimo. Bueno. Dije, bueno,
Pues no sabe cómo lo siento, pero es verdad que existe una manera como te ven desde fuera y luego lo que tú eres en realidad, ¿no? Eso, pero terminas siendo las dos cosas. Terminas siendo cómo te ven y cuál es también tu realidad. A lo mejor era por las acelgas, ¿eh? Que no. Sí, mira, esto pasó... Yo soy vegetariana. Pasó, esa misma anécdota me la explicó José Mota. Dice, fíjate lo que es el público, ¿no? Tiene una imagen de ti. Dice, un día estaba comprando naranjas y fui y dije, pues medio kilo de naranjas. Y había una señora y dice, joder, qué serio. Y dice, pero señora, que solo quiero medio kilo. Ya, pero como siempre, pero no voy a salir cantando, gritando, eres tonto de nuevo, te quiero naranja. Un poco el público también a veces ese personaje te lo asocia. En el caso de los escritores, como estamos reivindicando, yo me incluyo, digo, ya me quisiera yo escribir una línea como ellas. Bueno, en el caso de los escritores reivindican el respeto absoluto por los lectores, que empieza precisamente por lo que tú, y ahora acaba de decir también Dolores, ¿no? El estar con los pies en la tierra hace que en ningún momento haya una barrera entre la escritora y el lector, que en el fondo es a quien va dirigido vuestro trabajo. Para mí es muy importante el contacto con los lectores, es decir, es una de las cosas, es uno de los regalos que a mí me ha dado escribir, es el contacto con otras personas, porque yo siempre procuro, aunque estoy firmando libros, siempre escuchar, dedicar unos minutos a cada persona que viene, y siempre es una experiencia absolutamente enriquecedora. Por eso me gustan mucho los clubs de lectura, porque en los clubs de lectura no solamente hablas de tu libro, sino que al final terminas hablando de la vida y escuchas y te cuentan historias. Y ese contacto con los demás a mí me es absolutamente imprescindible y sobre todo por eso, porque es enriquecedor. Sí, opino lo mismo. A nivel emocional muchas veces es incluso intensísimo, porque el lector, bueno, en un club de lectura quizá tiene un poquito más de tiempo, pero cuando viene a una firma y hay una cola detrás, que sienten la presión de que tienen que ir relativamente rápido, en apenas un minuto que están contigo, en ocasiones te hacen confesiones terribles, de una carga emocional tremenda, porque te cuentan, pues, quizá en qué circunstancia leyeron la novela, mientras acompañaban a alguien que estaba enfermo, o mientras ellos mismos pasaban por una situación terrible en su vida. Otros, todo lo contrario, vienen con una fiesta y te cuentan que pues, la novela les acompañó en otro momento festivo, que durante las vacaciones, durante su luna de miel, durante un momento más de estos de celebración en la vida. Pero en ocasiones también te hacen confesiones del acercamiento a los personajes, y de pronto es terrible cuando tú estás tan feliz en una firma, hola, ¿cómo te llamas? Y te empiezas a escribir el nombre y te dice, mi madre era como la de Amaya. Entonces tú sientes ese peso terrible y en un momento te cuenta 2 o 3 cosas, pues pasamos esto, pasamos lo otro, mis hermanos y yo sufrimos un calvario, tuvimos una infancia terrible y te lo dice y se va, y viene los siguientes lectores, que son 2 quinceañeras con el pelo rosa, hola Dolores, y tú estás todavía con el shock, golpe de lo anterior y estás sobrecogido. O siempre recuerdo uno que me impactó mucho, un libro ¿me firmas el libro? ¿Se lo dedicas a mi madre? Y claro, por supuesto. Tenía una marca de lectura, le digo, ¿va por aquí? Y me dijo, por ahí va cuando falleció. Entonces, claro, imaginaos, luego continúa la firma. Yo muchas veces cuando llego después al hotel o a mi casa, tengo una moviola en la cabeza de todo lo que me han ido contando y de esos impactos, de todas esas emociones que me han soltado así, y que son, yo digo, sois la leña de mi invierno, yo tengo para calentarme meses con las cosas que me dais, y realmente me hacen compañía mucho tiempo. Y es verdad que muchas pequeñas historias que me han contado los lectores, pues me las he apropiado porque son maravillosas, porque son intensas y porque tienen su carga emocional, y sobre todo porque, como decía el otro día Eloy, muchas veces a todos los escritores se nos acerca alguien y nos dice, tengo una historia que es para ti, para que escribas un libro, o como decía María, ven a este lugar maravilloso que te va a inspirar para una novela, pero es que no nos funciona así. A veces vas a un lugar,
que es precioso y te inspira una novela, pero a veces vas a un lugar terrible y también te inspira una novela. Y en ocasiones una historia preciosa y llena de aventuras y llena de datos no te inspira nada y de pronto 2 palabras de alguien con una carga emocional tremenda te tocan el corazón y acaban reflejadas de alguna manera en tu siguiente novela. Siempre te vas cargada después del contacto con los lectores con un saco de emociones que te tocan realmente, te tocan el alma. Nunca, yo creo que los lectores eso deben de saberlo. Nunca te dejan indiferente. Nunca. Esas 2 palabras que te pueden decir rápidamente en una firma de libros te tocan el alma. El agradecimiento, la emoción, cada vez que os acercáis, de verdad, eso nos lo llevamos y deja una huella. Tenedlo por seguro. En este caso, Black Valladolid, en estas un día me dejaron un perro. ¿En serio? Sí. ¿Qué dices? Además de huella, me dejaron un perro. Mira, estaba yo un día en la feria del... No se rían, que es verdad. Todo el mundo sabe, y además yo lo siento muchas veces, que yo soy una defensora y amante de los animales, por eso no como carne, no como animales ni nada. Entonces, un día llegó una señora muy simpática que me dijo, venía con su perrita, y entonces me dijo, mira Julia, tal, no sé, tengo que comprar el libro. Ah, pues muy bien, le digo, y esta es Lola. Y yo, pues Lola, qué mona, tal. Y además era monísima Lola. Le dice, mira, cógela. Yo cojo a Lola y me dice, bueno, yo ahora me voy a dar una vuelta, vosotras os vais haciendo amigas y vengo después a por ella. Lola y yo la miramos absolutamente aterrorizadas, como diciendo, vale, esto puede ser el comienzo de una gran amistad. Lola era pequeñita, pero yo creo que Lola pensaba, volverá, y yo también pensaba, volverá o no volverá. Y volvió, faltaba un minuto para que se cerrara la feria del libro, y allí estábamos Lola y yo, en plena desesperación. Lola me miraba, yo miraba a Lola, y yo sabía que Lola estaba pensando, me han abandonado, y yo pensaba, ahora cuando llegue a casa, ¿qué vamos a hacer con Argos, que es mi perro y que es un pastor alemán? Y Lola era así, digo, es que se va a creer que es el aperitivo. Es decir, o sea, yo ya estaba absolutamente desesperada, pero apareció a por Lola, me preguntó, ¿lo habéis pasado bien? Y yo, uy, estupendamente, hemos pasado un día estupendo. Pero... O sea, que los lectores te dan mucho. Bueno, anécdotas os habrán pasado como para hacer un libro de anecdotario de todos, sobre todo cuando llevas tanto tiempo. Y lo que decía Dolores, las historias que te inspiran y los lugares. Tú que has viajado mucho, claro, no es lo mismo un autor o autora que tiene un espacio geográfico más limitado que alguien que las historias, incluso en tu época de periodista, pues tú, por ejemplo, que viajas también mucho, los espacios también os llaman, como decir, no solo, ahora crea unos personajes, pero yo te pongo el escenario, ¿no? En el caso de Julia. A mí los escenarios, claro que me llaman. A veces estoy en un lugar y empiezo a pensar en la novela, empiezo a ver los personajes de una historia. Qué capacidad, yo admiro eso. Ayer lo hablábamos, ¿verdad? Aquí con capacidad que tienen de imaginar una historia a partir de cuatro. Arturo Pérez Reverte decía, estaba viendo una serie y me estaba llamando la serie. Yo veo la serie, la disfruto, pero no. ¿Y qué espacio es el que te gusta para desarrollar una historia? No, es que el espacio te elige a ti, como los personajes, o en mi caso me eligen a mí, ¿no? A veces estoy en un lugar y de repente el lugar me inspira una historia y a partir de ahí arranco a pensar una historia. No sé si te pasará. Yo quería preguntarte sobre esto, porque leyendo tu última novela, quizá con esta me he sentido más cerca que nunca de tu escritura, porque he encontrado puntos en común con cosas que yo hago. Hay un aspecto que me parece fundamental, aparece en muchas de tus novelas, como aparece en las mías, solo que tú creo que vas un poco más allá, que es el sentido de pertenencia y la carga que supone ser alguien
llevar un apellido, pertenecer a una familia, la sangre que corre por tus venas. Esto, bueno, pues aparece en mis novelas, en el caso de Amaya, en el caso de la novela del planeta de Manuel Ortigosa, que gira todo en torno a una familia y a eso, al peso de la sangre, de un apellido, de hasta qué punto podemos desvincularnos. A mí es un tema que me interesa mucho y lo trato una y otra vez. Ya aparecían los privilegios del ángel con esta mujer que tiene el peso de quién es, de dónde vive, de su propia vida y de su propia infancia. Pero tú lo llevas más allá porque tú además metes conceptos como la circunstancia política, la educación política que se ha recibido y la carga religiosa, que con esto yo todavía no me he atrevido, pero veía a tus personajes debatiéndose con lo mismo con lo que se debate el personaje de Todo esto te daré. Esta es mi familia, a esto pertenezco, tengo normas que cumplir, tengo un duro viaje que llevar a cabo por esto. ¿Y soy o no soy? ¿Y hasta qué punto me puedo desvincular de esto? Me parece... Porque yo creo que todos, en primer lugar, somos hijos del tiempo en que nos toca vivir. Es el primer condicionante. No podemos entendernos a nosotros mismos si no es en función del tiempo que nos toca vivir, de la sociedad en la que nos toca vivir y al final también de la familia en la que hemos nacido. Uh-huh. No es lo mismo nacer en Nigeria que nacer en San Sebastián. Uh-huh. Por supuesto. No es lo mismo la situación socioeconómica que puede tener un ciudadano de Burkina Faso que la que puede tener, incluso en la peor de las circunstancias, alguien del pueblo más recóndito de nuestro país. Entonces, todo eso nos marca y contra todo eso a veces tenemos que luchar para construirnos una propia identidad, porque todo eso pesa. A veces son como piedras que llevamos en la mochila y que desprendernos de ella para construirnos una identidad nos cuesta, pero al final nos construimos una identidad en función del espacio en el que nos ha tocado vivir, uh-huh. las personas con las que nos ha tocado vivir y la educación que hemos recibido, que son, a veces es como un bosque en el que tú vas desbrozando porque necesitas salir de él. Sí, la lucha entre lo que te han dicho siempre que claro. Eres, siempre y desde pequeño te dicen, tú eres esto, tú perteneces a esta familia, a este grupo, eres de aquí o eres así, y luego tu propia búsqueda. Pero claro, luchar para tu propia búsqueda y ser lo que tú quieres ser a veces significa un camino en el que tienes que dejar muchas cosas detrás. Sí. Tienes que dejar personas y tienes que dejar, tienes que cambiar los paradigmas, tienes que cambiar todo lo que te dijeron, todo lo que eran las normas por las que se ha regido tu vida y la vida de las personas que te han precedido para tú construirte tu propio un concepto espacio. Que está presente en toda tu obra, casi en algunos momentos como un lastre tremendo para los personajes, es el sentido de pertenencia, sí. El formar parte de algo mayor. Es que en ocasiones es absolutamente un lastre, ¿no? En esta novela, para uno de los protagonistas, para Vir, es un lastre. O sea, él no llega a ser lo que quiere ser porque la cultura a la que pertenece realmente le deja sin la posibilidad de buscar su propio camino, su propia identidad. Jacob hace todo lo contrario, está cuestionándose continuamente por qué tengo que ser esto, por qué tengo que ser así, ¿no? Esa es la dicotomía, pero yo creo que no nos podemos explicar a nosotros mismos, sino en función de todas esas variables. Y creo que en el siglo XXI uno de los grandes problemas a los que se enfrentan muchas personas es el de la identidad. Sí. Cuando vemos la gente que se echa en una patera, que llega a las costas europeas y de repente tiene que aprenderlo todo de cero. Sí, en contrapunto con otra parte de la sociedad, claro. Que todo el tiempo está reclamando su identidad sí. Social, sexual, política, definiéndose, levantando una pancarta de yo soy y me defino así, este soy yo. Encontramos a otra parte del mundo que son completamente fantasmas, son anónimos, claro, no la tienen, la han perdido. Que llegan y que tienen que incorporarse a una sociedad radicalmente distinta. Ya no solamente es un problema de idioma, es de todo.
de todo. O sea, tienen que cambiar de la noche a la mañana todo. A mí me irrita mucho la gente que dice, cuando habla de los inmigrantes, es que no se integran. Oiga, es que esto no es apretar un botón y ya me he integrado porque ya he entendido todas las claves de esta sociedad. No, es que eso es un proceso. Imaginémonos que fuera al revés. Sí, ¿no? sí, con lo que nos cuesta a nosotros adaptarnos al otro extremo del mundo y dijera, ale, intégrese. Oiga, pues es que uno no se convierte en esos valores o esas señas de identidad de una sociedad, uno no las puede asumir de un día para otro. Entonces, yo pienso en el sufrimiento al que se enfrentan a diario tantas y tantas personas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Afganistán, todas esas personas que salieron, ¿no? Cuando llegan los talibanes, es que tienen que empezar de cero en sociedades distintas, en las que tienen unas escalas de valores totalmente distintos. Y entonces es esa lucha de dos identidades la que tienen que adquirir para incorporarse a esa nueva sociedad y la que ellos traían. Entonces, claro, sí me preocupa mucho. Cuando desde la política y desde la religión se te niega tu propia identidad. Sí. Bueno, en ocasiones hasta tu propio rostro. De hecho, el título de ninguna parte ya es significativo. Sí, claro. ¿Cuándo compones el título de tu novela? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Mientras escribes? Pues en el momento en el que tengo la idea de la historia que quiero escribir, en ese momento tengo el título. Sí, igual que yo, sí. Sí. Desde el principio. Lo ves claro desde el primer momento, sí. Y además sabes que no puede ser de otra manera. En muchos casos el título es la puerta de entrada, también lo es la portada, lo hemos hablado muchas veces. Yo digo que es la primera frase de la novela. Es la primera frase, claro. También influye el diseño, lo hemos comentado una vez, que parte también importante de que llegue al lector es la edición, el diseño, pero sobre todo el título, que es con lo que va a quedar tu obra, ¿no? Esos títulos que se recuerda a una escritora o un escritor esas novelas, con esos títulos tan concretos. Pero yo creo que Dolores lo ha definido, son las primeras palabras del libro, de la historia. Continuando con... Qué bonito, ¿no? La charla. Vayan pensando preguntas, que no se van a... Y es el último día y vamos a saco, o sea, van a preguntar porque yo sé que tienen luego inquietudes, después habrá la firma, ese encuentro más personal. Y seguro que más de uno de ustedes a lo largo de estos días y el año pasado decían, ay, vemos al autor como más cercano. Esta es una de las ideas que quería Dolores, ¿no? Sí. Esa cercanía ya no es solamente en la firma, en la Feria de Madrid o en cualquier otra ciudad, sino... Yo hay una cosa que quiero contaros. Porque además fue en el momento en que conocí a Julia. Nos conocimos en una entrega del Cervantes, ¿te acuerdas? Creo que era Eduardo Mendoza. Real. Eduardo Mendoza, sí. Os lo cuento para poneros un poquito en situación. Porque ayer tuvimos aquí a Arturo Pérez Reverte, que como sabes le han adaptado muchas de sus novelas al cine. A casi todos los autores que han pasado, porque es verdad que en los últimos tiempos, pues creo que desde el mundo del cine se dan cuenta de que nosotros sí que sabemos contar historias muy bien contadas y así no les pasaría lo de Lost, lo de Perdidos, que al final no sabían cómo acabarlo, si hubieran tenido un escritor desde el principio diciéndoles, no, esto acaba así, pues sé perfectamente cómo acaba. Y Arturo, que tiene muchas tablas y que ya no es el Arturo que estaba aquí, porque hace años Arturo sacaba el sable y cortaba cabezas de productores cinematográficos y todos lo sabemos, Arturo ayer nos dio un consejo. Dolores, a ti que te han hecho 3 películas, lo que hay que hacer es, dijo literalmente algo así como toma la pasta y corre o algo así. Trinca la pasta y corre. Y claro, ahora él tiene tablas y ahora dice trinca la pasta y corre y tal, pero es verdad que a él le han hecho sufrir mucho sus adaptaciones cinematográficas. Sí. Yo le confesaba que a mí la primera casi me quita la vida, o sea, creía que iba a morir cuando vi el guión del Guardián Invisible y lo que me habían hecho con Amaya Salazar, que luego yo le decía, es que el lector te reclama, luego te dice, ¿cómo has permitido que hagan esto? Y no saben que de verdad tenemos muy poquito poder, que una vez que una productora tiene nuestro guión, pues... ya se diluye. Entonces, es cierto que cada vez César, por ejemplo, y otros autores, estamos afianzándonos más dentro del mundo, de este mundo, y pidiendo
pues unas cotas de control sobre nuestra obra, pero es verdad que, por ejemplo, yo en la primera tuve 0. Y ahí es cuando me encuentro a Julia en Cervantes y me dice: Dolores, me van a hacer una adaptación de mi novela. ¿Qué novela era? De Dime quién soy. Dime quién soy. Me han pasado el guión, bueno, me muero, es horrible, esto no puede ser. Pues... Y Julia, como yo, no puede con lo de toma la pasta o trinca la pasta y corre. No, toma tu pasta y esto no me lo haces. Y Julia ahí se plantó, fue muy firme y bueno, yo ayer cuando lo decía Arturo decía, pues Julia es como yo. Eso de no, a mí esto tú no me lo vas a hacer con mi novela. No, yo sufrí muchísimo. Ahora, yo les hice sufrir, ¿eh? Claro. O sea, porque era no, y pasaron 4 equipos de guionistas por el proyecto. Además, yo estaba en plan profesora con el lápiz rojo cada vez que me mandaban un guión. No, jamás, esto por encima de mi cadáver. ¿Qué era lo que querían variar más? No, es que yo no reconocía mi novela. Ya, claro, me ocurría lo O sea, mismo. el problema es que no eran mis personajes. O sea, no era una adaptación. Era, te estoy reescribiendo una idea que tú has tenido y te estoy reescribiendo la novela. Entonces, mi pelea con los guionistas, con algún director, era, pues escríbelo tú. O sea, no cojas mi novela y la destroces. Claro. Entonces, tú escribe lo que quieras, pero esta no es mi novela. Claro. Y entonces, es que yo no lo reconocía. Entonces, ese era el problema. Y, hombre, yo no sé si alguna vez llegaré pues eso, a tener esas tablas que tiene Arturo de decir coge la pasta y corre, pero yo por ahora me lo tomo muy en serio y yo me abrazo yo también. En mi novela como a las acelgas, no las unto. Yo también. No. Está muy bien. Sí, porque además Dolores, acuérdate que añadió, que hizo, además arrancó aplausos Jorge Fernández Díaz, salió el tema de James Bond. Y dice, por favor, ¿cómo era? Quiten las sucias manos de James Bond. O sea, hagan otra novela, busquen otro personaje porque temas hay. Pero eso no me lo toquen. Y es porque el sentido de propiedad... porque sientes que traicionan y sabes que el lector tú has dicho va a una cosa sufrir. muy importante y es que los lectores te reclaman. Sí, a mí directamente. Y luego te dicen, ¿cómo has permitido? Y dices, ¿crees que yo mando tanto frente a una gran productora? Y sobre todo, pues en mi caso, que era una autora, como quien dice, todavía recién llegada, eran mis primeras novelas, no tenía las tablas que tiene Arturo ahora, o cuando ya llevas tres adaptaciones cinematográficas y dices, un momento, señores, esto va a ser así o así, pero es verdad que había momentos en que es que yo estaba segura de que no ibais a reconocer a Maya Salazar. No la ibais a reconocer. Mira, os voy a contar una escena de estas que yo llorando, o sea, me daban ataques de todo, decía, una rabia terrible. Mira, escena. El río Baztán, apareció un cadáver, los policías bajan a la orilla del río a buscar pues, objetos personales del cadáver, porque está desnuda, como si habéis leído la novela, y buscan cosas, a ver si hay algo por las orillas del río. Caminan con mucho cuidado, porque el lecho de un río es muy resbaladizo, no hay mucha agua, y hay 20 policías, todos varones, y Amaya Salazar. De pronto, en la novela ocurre, hay un disparo, en el guión también hay un disparo, todos corren por el río, como en la novela, y uno se cae. ¿Quién se cae? Amaya Salazar. Bueno, ¿pero por qué se cae Amaya? Yo decía, pero si es Navarra, ¿por qué se va a caer? No se cae, es de Elizondo. Aún así, yo tampoco reconocía pues lo lánguida que aparecía, porque Amaya es verdad que es una mujer que está sufriendo muchísimo por dentro, pero es una cosa que ya lo lleva en la parte más íntima, pero luego no es lánguida, para nada lánguida. Y a veces me la apocaban tanto y se echaba a llorar, y estaba todo el día mustia, y yo decía, esta no es Amaya, o sea, no la reconocía. Pero luego había muchas cosas que eran
pelín machistas, que son estas cosas a las que apuntaba Jorge, que son clones de todas las series y todas las películas negras que hemos visto, en las que hay un perfil de cosas que se van repitiendo y se empeñaban en volver a reproducirlo una y otra vez. Yo decía, pero si es que habéis adquirido una novela porque me habéis dicho, nos encanta tu novela, que es súper original, como esto no hay, no habíamos visto nada así, el personaje, el lugar, todo su proceso, lo que le pasa, su carácter, qué guay es ella, tiene una fuerza y luego me la cambiáis toda, porque no escribís una historia con una tía mal lánguida, que es muy torpe y se cae, que bueno, pues, pero esta es una tía del monte, ¿por qué se va a caer corriendo por un...? Además, que se caiga otro, y de hecho conseguí que se... Decía, pues alguien se tiene que caer, que queda bien, bueno, pues que se caiga un tío, que hay 20. ¿No? Que sí Y se cayó un tío al final, pero, o sea, pero esto era en cada página. Y yo decía, pero bueno, ¿y esto ahora por qué? ¿Esto a santo de qué? O cosas como que se reunían en un bar de Elizondo. ¿Hay alguna persona de Elizondo presente en la sala? En un bar de Elizondo que hay 3.000 habitantes, 25 bares. Hay muchos bares. Y van y cambian el bar, que es una cosa muy común ahí, quedar en el bar y comerse un bocata de calamares, que era lo que ocurría en la novela, porque quedan en un puticlub y toman un whisky. ¿Veis? De novela negra típico de todas las series, no quedan en un puti, ahí está la dueña del puti, todo muy sordo. Y yo, no, esto no es así. Claro. ¿Pero por qué? A santo de... Y estas cosas son las que te dices... es un cambio de sombrerero loco, de cambiar sin ninguna razón por cambiar. Y esto es lo que no podemos consentir. Y no tiene nada que ver con que no entendamos el cine, ¿eh? Porque todos entendemos que no se puede reproducir fielmente una novela en el cine. Tiene que tener cambios. Es que yo creo que la diferencia entre adaptar y reescribir es el abismo que hay. Y lo que hacen es reescribir la novela, te cogen los personajes y te las reescriben. Cada vez tenemos más poder, ¿eh? Ya nos toman cada vez más en serio. Bueno, sí, pues ya, a mí, yo soy muy peleona, ¿eh? Hombre, yo fui insoportable. Indigna mucho. Yo me acuerdo que Julia, una de las cosas que me contó allí era que, claro, cuando creas un personaje femenino, además, que es nuestro caso, ¿no? Las dos con unos personajes femeninos que se salen un poco de la norma y que tienen un carácter muy definido, como su personaje, que lleva a cabo unas acciones muy concretas por unas razones muy concretas, que lo que le mueve no es lo del común de los mortales. Por eso es una novela especial y por eso estamos contando una historia distinta. Su personaje hace cosas fuera de rango y toma decisiones difíciles en esa historia y emprende un viaje en una búsqueda de ella misma también, pero bueno, hace cosas pues que no encajan y bueno, allí trataban de explicarlo de una manera pues que encajase en la norma. Y sobre todo cuando es un personaje femenino, pues yo lo llevo todavía más a honor defender. Déjales toda la fuerza a estos personajes. Tenemos aquí a Elvira Mínguez. Sí, quería dar paso a... pero que fue... Un fuerte aplauso para Elvira Mínguez, que ahora, vamos, estamos hablando precisamente... Sí. Es que yo creé un personaje, el personaje que interpreta Elvira, que es Flora, la hermana de Amaya. Es un personaje tremendo, con una fuerza y claro, yo no quería que me lo aplatanasen en ningún momento, porque quería que fuese así, que fuese como es Flora, que tuviese esa fuerza. Tuve la inmensa suerte de que, como estaba detrás Elvira Mínguez, se notaba. Un poquito claro. el sonido del micrófono, por favor. Parece una bomba esto. ¿Ahora? Sí. Digo que como a mí también tampoco me falta carácter, pues también lo defendimos, porque vosotros tenéis lo vuestro. Pero cuando llega el guión a nosotros, la batalla es campal también. Igual. O sea, es enorme. Recuerdo que Elvira me decía esto. Este personaje. Sí. Quiero darle más, quiero... No, mira, yo te voy a contar una cosa. Para hacer el personaje de Dolores, yo tuve que ir a hacer una prueba con las directoras de casting y estaba el director, estaba Fernando. Yo había leído... tengo que reconocer que hasta ese momento no había leído las novelas
y es una de las experiencias para mí más fuertes que tengo, porque me leí las 3 novelas en 15 días, lo cual suponía estar la mayor parte con un niño pequeño, en fin, con el marido, todo esto, no sé qué, y entonces las tenía que leer normalmente por la noche. El miedo que pasé en ese pasillo de mi casa viendo aparecer ahí a... Bueno, es que se fue miedo, ¿eh? Claro. Yo desde luego lo pasé mucho. Bueno, pues entonces yo tenía que hacer la prueba esa para Maya, y yo había leído las novelas y me llega el guión, ¿no? Entonces, una de las acotaciones, la prueba que tenía, no sé, bueno, habéis leído la novela, no sé si habréis visto la película, es el momento en el que yo tengo es el interrogatorio que me hace Amaya, ¿no? Mi hermana. Y entonces, de repente, yo, en base, no tanto al guión, sino a las novelas, porque a mí me parece que lo más interesante es coger la historia de dónde ha salido y defender también a capa y espada vuestra historia. Entonces yo me encuentro con que en el guión pone que en esa secuencia Flora empieza a llorar. Y entonces yo cuando voy a hacer la prueba, yo no digo nada, a Fernando no le conocía de nada, al director, a las de casting sí, de otras ocasiones, y hago la prueba como se ve Flora. Y entonces él se queda así y me dice, me ha gustado, cosa que parece ser que le sorprendió. Y dije, bueno, pues me alegro. Y me dice, pero hay una cosa que no, ¿por qué no lloras? Y le digo, ¿y por qué voy a llorar? Flora no llora. Flora solo llora una vez, claro, en los 3 libros. ¿Y sabéis cuándo es? Los que lo habéis leído, los que no, ya lo encontraréis. Le digo, ¿por qué voy a llorar? No. Calla. Qué malo. Qué malo es. Qué malo es. Cuenta. No sé cómo lo soporto. Le digo, ¿por qué voy a llorar? Y me dice, hombre, porque está agobiada, porque la están acosando, porque se siente que su hermana la está acusando. Digo, ya, pero por encima de todo hay otra cosa, es que no es culpable. Y me dice, Claro, o sea, ya cambiaba totalmente la historia, ¿no? Yo me iba más a lo que tú habías hecho eso, a lo que habías escrito. No es culpable, no se siente culpable de nada ni responsable de nada. Es una hermana mayor frente a su hermana pequeña. Bueno. Y encima es Flora, con los botones de Flora. No, yo os agradezco muchísimo, de verdad, que peleéis. Pues yo infinitamente. Imagínate mi alivio cuando iba a los rodajes y os veía y decía, Jesús, por favor, qué suerte he tenido. Claro. Y es verdad, mira, yo muchas veces cuando hago análisis de guión y todo esto y hablo con los guionistas, y Dolores lo sabe, insisto muchísimo, de verdad, en que cuando desde lo que ellos escriben, la obra que ellos escriben, a cuando nos llegan a nosotros hay un salto enorme que pasa por diferentes manos, incluido la del director, y que se pierde muchísimas de las cosas que ellos quieren contar. Y entonces yo insisto con los guionistas para que esta batalla continúe cuando son obras de ellos, cuando escriben ellos las historias. Esa batalla tiene que continuar para que nosotros como actores no tenemos acceso a los guionistas. Nosotros no podemos ir a preguntarles, oye, ¿qué has querido escribir con esto? Ni te cuenta un autor, muchísimo menos. Claro. Pero a mí me encantaría el poder ir y decir, oye, cuando has escrito esta escena, ¿qué quieres contar? No lo acabo de entender. ¿Hay algo que me esté perdiendo? Y eso nosotros no lo podemos hacer. Y entonces yo insisto siempre a los guionistas cuando estoy con ellos que deben hacer esto. Hay que conseguir salvar eso. Tenemos que conseguir tener esa relación. Y ahora que estoy aquí de puñetera casualidad y tengo la oportunidad de hablar con vosotras dos, seguid con esa batalla, por favor. Sí, no trinquéis el dinero y corráis, pelead. Sí, señor. Además, Julia y Dolores, Elvira Mínguez, que está fantástica. De sobras la conocéis, una grandísima actriz, tiene varias interpretaciones en algunas novelas, por ejemplo, Historias del Cronen, La buena estrella, basado en novelas, Días contados de Juan Madrid, que es con la que debuta. Yo antes he dicho Tapas, no, que va, Días contados, hace un papel soberbio y donde además gana el Goya. No, el Goya fue por Tapas. En fin, que has tenido esa relación con guionistas y con autores y por eso es una voz autorizada, sobre todo cuando ya formas parte de la trilogía del Baztán, ¿no? Y ahora del mundo de los escritores. Exacto, porque ahora va la segunda pregunta y volvemos con Julia. Un western. Sí, pero tú sabes, Elvira, que yo te quiero y siendo periodista, ¿cómo no te voy a preguntar por tu próximo reto? Y en este caso literario va a ser con Planeta
en febrero, para mi cumpleaños. Qué bonito detalle. Gracias, Elvira. Va a ser un libro que se llama La sombra de la tierra. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que decir además que Dolores me ha llevado un poquito de la mano en todo esto. ¿Cómo no? Sí, la verdad es que sí, que me ha acogido desde el primer momento. Seguimos teniendo una deuda que es una deuda de croquetas, porque a mí me ha llegado que Dolores hace unas croquetas muy buenas y entonces todavía no las he podido probar, y esta deuda con lo de la novela todavía va más. Pero sí, me ha llevado un poquito de la mano en todos para empezar estas cosas. Sí, La sombra de la tierra es la historia, en realidad es la lucha de poder de dos mujeres. Son dos mujeres atípicas en cuanto a que tampoco es muy común, ¿no?, el encontrarnos estas características, ¿no?, en mujeres. Es la historia de la lucha entre ellas, de cómo una alcanza el poder mientras otra lo pierde y las consecuencias que tiene todo eso en los hijos, ¿no? Es un western, no sé por qué, resulta que mi cabeza tiene referencias de western, pero como le decía antes a Moisés, no hay tiros ni nada de esto. Y bueno, y aquí el proceso ha sido un poco al contrario. Lógicamente, yo llevo muchos años en este negocio, entonces ha empezado desde un guión, que escribí el guión, y después hubo un productor que me dijo: oye, ¿por qué no escribes la novela? Tienes mucho material. Y dije, como yo soy muy bien mandada, me puse a escribir la novela. Y bueno, y ha resultado que pues todo esto que me está ocurriendo, que es maravilloso, que tengo que decir que me siento totalmente feliz y privilegiada y bueno, y ahora estoy un poco en la pelea con vosotros. He tenido alguna reunión para poder hacer la película y lo ves desde nuestro punto. Totalmente. ¡Ay, Pero qué además bueno! pero además piensa una cosa, yo quiero dirigirla, o sea, más todavía. ¡Qué grande! Y entonces, claro, montemos un sindicato. Totalmente. Totalmente. Entonces ahora la cuestión es eso, yo estoy ahí en esa pelea porque quieren la historia es maravillosa y tal, pero la quieren para ellos y entonces ya hacemos otras líneas y entonces vamos por aquí y he dicho, pues no. Bien. No trinco el dinero tampoco. Si vas a dirigirla, es mi idea, sí. tienes dos actrices aquí que pueden hacer un papel. Julia, por Dios. Yo si es vestida con traje no de me puedo época. vestir de princesa. Claro. Pero bueno. Un papelito ahí. Pues mira, seguro que hay una escena en un supermercado con acelgas. Es un western antiguo con esos trajes es así. 1896. Fantástico. O sea, pero es un pueblo de Zamora, es un pueblo de Zamora. Pero yo te dejo que te vistas de princesa, ya lo verás. De largo, por lo menos. De largo, un vestido así vaporoso. Sí, seguro. Vale. Ya está. De aquí ha salido una película, ¿lo veis, no? Esto es Valladolid. Pues Elvira, muchísima suerte con el libro. Gracias a vosotros. Con la película. Contarás con ella, ¿no? En algún año en Valladolid. Cuento con ella siempre, ¿no ves que está aquí? No, digo de invitada aquí es para el lujazo. Bueno, mucha suerte y aquí un fuerte aplauso para Elvira Miguel, una de las grandes actrices de nuestro cine. Julia, hablábamos antes, es que haciendo un repaso, recordad que luego deben comprar el libro. Yo sé que también estáis comprando los libros de Dolores Redondo y de César, porque están los autores aquí para que firmen después, y sobre todo los títulos que hay. Y ahí hay uno que no está porque no hemos podido tenerlo, pero a mí la Hermandad de la Sábana Santa me llamó mucho la atención. Porque, ya veo que te ha gustado, ¿eh? Es la segunda vez que lo sí, es que además, cuando me enteré que partía, y este último libro, por supuesto, pero partía de una esquela. Sí. Y a partir de una esquela, tu primera novela, cuando venías del mundo del periodismo, ese giro, que en tu caso fue y no el ver una película, es decir, yo quiero ser escritora de ficción porque estoy en una esquela que lees en un diario. Eso es muy mágico también, porque fue la novela que te dio a conocer como escritora. Hombre, más que mágico fue... Mi hijo siempre me reclama los derechos de autor. Me dice, los de la hermandad me los deberías de dar a mí para siempre. Realmente fue una casualidad. Es decir, yo estaba un día en la playa con él, era pequeño, era un pelma, a la hora de, oye, que son las 2, que vámonos a comer. Un poquito más, mami. Que son las 2:15, un poquito más, mami. Y entonces yo, ya que me había leído todos los periódicos del derecho y del revés, ya estaba desesperada, empecé a leer esquelas.
Y entonces, es que era lo único que me quedaba. Y entonces en un obituario encontré una noticia que se había muerto, había fallecido un microanalista forense importante, Walter Macron, un hombre que había puesto bajo su microscopio pues desde cabellos de Napoleón a la sábana santa de Turín. Entonces venía una historia de si la sábana era auténtica, era falsa. Y entonces, bueno, ahí surgió la trama de la Hermandad de la Sábana Santa. Gracias, según mi hijo, a él. Gracias a él. O sea, que si alguna vez Dolores se hace una película, tiene que estar en los créditos y además de la novela tiene que estar allí bien visible. No, si él lo que quiere son los derechos. Los derechos, bueno, no tiene ningún interés en que aparezca su nombre en los créditos. Pero siempre me dice, es que tú eres Ese no se escritora, trinca la pasta. Claro, eres escritora gracias a mí. Entonces, eso me lo recuerda continuamente, cada vez que me pide algo. Y también le reclama esa autoría a tu esposo, a Fermín Bocos, que también gran profesional, buen amigo, y sobre todo que está desarrollando una carrera literaria muy interesante con novelas de espionaje. No, Fermín escribe sobre todo del mundo clásico. Solamente escribió una novela, sí, pero él siempre escribe, él tiene la vena de profesor y él escribe siempre del mundo clásico. Pero a mi hijo lo que le es, coge la pasta y corre, pues es eso, eres escritora gracias a mí, tienes una deuda impagable conmigo, así que no lo olvides. O sea, cada vez que me pide algo, me lo recuerda. ¿Qué espera? Quiero cambiar de coche. Pam, la pasta. ¿Qué espera Julia y Dolores del lector cuando acaban de leer esa novela? Yo solamente espero una cosa, y es que no le deje indiferente. Fíjate, ni siquiera digo que le guste la novela. Lo que quiero es que no le deje indiferente. Sí. Eso es lo que Me quiero. parece precioso. Sí, porque ahí entra todo el abanico de sensaciones, de emociones, Sí. Sí. Sí, pero por lo menos que te haya hecho sentir algo, que no haya sido uno más. Y Bueno, tú a Elvira le dices miedo, terror, pánico. Sí, a muchos. A mí también, ¿eh? Ah, sí, a todos los que hemos Bueno, Yo también. pero- Yo tenía que leerlo de día. Y eso que a mí me gusta leer de noche, porque es que de noche lo pasaba fatal. O sea, Pero empezaba... no sé si os compensará a los que os dio miedo, pero a mí también. ¿A ti también? Sí, sí, sí. O sea, hay una anécdota que he contado 1000 veces, es que yo estaba escribiendo y entraba Eduardo, abría la puerta y decía, joder, qué susto me has dado. Era como, y me decía, pero ¿qué estás escribiendo? ¿Que te asustas tanto? Y luego por la noche, pues la luz encendida. Porque era, a ver, imaginaos, yo me voy a la cama, pues, muchas veces pienso lo que voy a escribir al día siguiente, lo veo todo. Además, yo cuando pienso... Veo escenas, veo una película que se proyecta aquí dentro, yo lo veo, además lo siento, me meto en la piel de Amaya, siento su pánico, claro, después de eso apaga la luz y ¿qué ocurre? Pues que hay una presencia aquí que se inclina sobre ti, entonces enciendes la luz y dices, si lo he escrito yo, por el amor de Dios, entonces vuelves a apagar la luz y dices, esto es, apagas la luz, entonces vuelves a sentirla aquí, muy cerca, y dices, no voy a encender la luz y enciendes la luz. Bueno, Porque- es que lo de sentir los personajes es algo que a mí también me pasa, ¿eh? Yo, mis personajes ahí, después de vivir tanto tiempo con ellos, estás escribiendo un libro, estás 2, 3 años escribiendo, y yo luego los veo por la calle. Entonces, Me encanta. Sí, sí, o sea, de verdad que no estoy tan mal, pero los veo por la calle. O sea, es decir, y yo digo, pues Amelia, Avid, y digo lo mismo que tú. A ver, céntrate. Amelia no existe, es fruto de tu imaginación, pero de repente has visto a alguien en que en esa ráfaga la has visto, porque estás escribiendo, vas pensando en el personaje y yo los veo con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. ¿Y te acompañan durante toda tu trayectoria? Me acompañan una parte ¿O un de tiempo? mi vida. Luego tienes que cortar con ellos, Sí. porque si no, no pueden venir, o sea, no pueden habitar otro, o por lo menos en mi caso, no podría dejar que habiten en mí otros personajes. Sí, Bueno. yo siempre hablo de Pero departamentos... hay algunos que te acompañan siempre. Sí. A ti siempre te va a acompañar Amaya. Sí, Claro. es cierto. Aunque escriba Siempre. otro tipo de... Y verás cientos de Me novelas, acompaña, pero Amaya me acompaña muchísimo irá Manuel. contigo. Manuel, el escritor. El escritor lo llevo muy presente.
sobre todo cuando pienso en el fondo de lo que escribo, en las razones, en la fuente de donde surge, en la inspiración, ahí está siempre Manuel. Pero sí es verdad que hay que hacer departamentos estancos con las novelas y con el proceso que es cada una y ponerle unas puertas imaginarias. Y yo lo que sí que noto es que cuando estoy en el final de una novela, que normalmente, normalmente no en todas ha sido así, la documentación de la siguiente está hecha desde hace mucho tiempo, muchas veces también hay esbozos bastante importantes de la siguiente novela, y cuando estoy ya en el final, escribiendo el final, siento cómo llaman a esa puerta el siguiente personaje, y lo que me ocurre es que en muchos momentos tengo que ser firme para seguir pensando y manteniéndome dentro de una novela que yo ya sé cómo acaba, que ya tengo todo resuelto, que los personajes los conozco de sobra, y tengo a esos otros llamando a la puerta y diciéndome ahora yo, ahora yo, ahora yo. Y de verdad tengo que hacer esfuerzos en la última fase para no pensar en la siguiente novela, para no dejarlos entrar todavía, porque si no, claro, pues me llevarían pues a cerrar muy rápido, a acelerarme, a perder el hilo de estos que están tan vivos en ese momento. Y sí que funciona hacer departamentos estancos para cada novela. Sí. Tienes que decirles adiós en algún momento. Y ese es y ya con esto estaríamos horas hablando con ellas, porque es un placer, ¿verdad que sí? Sí, es un lujo, pero el tiempo manda, y como me toca a mí ese papel de malo, pues tengo que poner fin. Pero sí que me gustaría preguntarle tanto a Julia como a Dolores si ese es el peor momento de la creación literaria de una novela, el tener que poner fin, sabiendo que esa criatura va a nacer, va a estar ya en manos de los lectores, bueno, primero de los editores, y luego de los lectores, y tienes que arrancar otra vida, o es tal vez el inicio. En el caso de Julia y de Dolores son procesos diferentes. El peor momento, el sentarse ante la página. Yo abro champán cuando termino. O sea, doloroso no es liberador. Una liberación. Sí, yo una estoy liberación. encantada, sí. Yo cuando le pongo la palabra fin, estoy encantada, llamo a todo el mundo, llamo a todos mis amigos, les cuento que he terminado, lo celebro. Lo celebro. Es una sensación, es que es como un parto, y de repente es la liberación. Sí, hay amigos míos en la sala y saben que en la última fase, cuando estoy escribiendo, pues no salgo de casa, porque yo además ya en el final estoy días. Entonces cuando termino, salgo, vuelvo a salir, renazco, vuelvo a tomar un vino, vuelvo a quedar para cenar, vuelvo a estar... Claro, porque sobre todo en la última fase no estamos. Es que a mí me sucede lo mismo, o sea, es decir, hay un momento en que vives absolutamente aislado, estás concentrado en lo que estás haciendo, y eso sobre todo es la fase final, es cuando más concentrada estás. Entonces el día que pones la palabra fin, yo siento una auténtica liberación y una auténtica la fase de corrección tal vez no es la más, es un rollo. Sí, es un rollo. Sí. Es un rollo terrible. Y además yo no sé si te pasa a ti, Dolores, pero cuanto más corriges, más necesitas seguir corrigiendo. Entonces a mí me da el ataque de perfeccionismo. Y entonces empezó a leer, pero ¿cómo he escrito esto? Y es horrible. Hay un momento en que tienes que decir, se acabó. Yo tengo un editor que ya me la quita, me dice, se acabó, ya no se corrige más, ya está. Sí, porque claro. Si no sería... ¿Tú trabajas con tu editor? ¿Le mandas las cosas? En la corrección solo. Nadie lee la novela hasta que está terminada. Y el primero que la lee es mi marido, es Eduardo siempre. Y el mío. Sí. ¿Ves? Qué bonito. Sí. Somos ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo ahora que no escuche tu editor, pero claro, los editores quieren que les demos el libro. Y al final yo creo que si está bien están encantados, y si está menos bien, bueno. Pero yo sé que, por ejemplo, Fermín jamás permitiría, o sea, me lo diría, no es que no lo permitiera, o sea, me diría, oye, esto no. Y para mí su opinión sería absolutamente, primordial, las tablas de la ley. Pues en mi caso es igual, mi marido no se dedica a la literatura, pero su opinión, que es absolutamente emocional, y además él es un tipo de lector que si no le está interesando se engancha y deja de leer. Entonces es la prueba de fuego que se lea la novela. Claro. Si se la lee dices, bueno, pues... Para mí es la prueba del algodón, sí. Claro, eso es. Entonces para mí es... El editor, hombre, le quiero muchísimo a David, ya somos una pareja de hecho literaria, pero dicho eso, me fío más de lo que me dice Fermín. Un aplauso por los maridos.
¿Qué tal? Que recordamos la anécdota que nos explicaba María Oruña, que le dedicó, en verdad, el libro se lo dedica a su marido y pone a mi marido que nunca leerá esto. Y entonces una lectora dijo, ay, pobrecito, que se ha muerto. Y dice, no, es que no lee. No lo va a leer. Y lo leyó. Y se ganó el mérito. Hombre, con esa dedicatoria no tenía Para mi marido que nunca leerá esta novela le puso. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer compartir estos últimos minutos de Black Valladolid. Ahora queda un premio, porque además doña Julia Navarro se va a llevar un premio importante aquí de Black Valladolid. Pero el premio, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El premio es estar aquí. Ah, qué Ese bonito. es el premio. Muchas gracias. Gracias. Sí, pero además de llevarte este cariño, te vas a llevar 350.000 euros, que no está nada mal de premio. No, es cierto Yo creo que te has pasado con la cifra. 340.000, es verdad que luego hay un recorte de Hacienda. No, 300, ¿no? Sigue bajando. ¿Cómo bajando? Bueno, la mitad es siempre para Hacienda de cualquier manera, así que... Salvo que me regalen el castillo. Bueno, o un premio Planeta que está en 1 millón ya, y vamos a ver La cómo mitad va para esto. Hacienda de cualquier La mitad manera, para Hacienda. Bueno. Eso es así. El premio ha sido para nosotros tenerte aquí, Julia, y poder compartir un ratito de charla. Hay una nueva novela ya en ciernes. Siempre, ¿verdad? Siempre hay una nueva novela. Y se puede adelantar. No. Ni una palabra, por ejemplo. No, solamente hay un ser que sabe de qué va la novela, Ajá. que es Argos. ¿Es? Argos, mi Su perro. Perro. Porque yo cuando escribo, él está a mi lado y le comento. Le digo, oye, ¿y qué hago Me con encanta. este? ¿Le mato o no le mato? Y entonces Argos me mira, de vez en cuando viene, me pone el morro en las piernas, le acaricio y yo le voy contando. Pero él me guarda el secreto. Mira, no os vais a enterar. Fíjate, yo creo que puede ser el libro La historia de Lola. Y entonces la compañía que nunca tuve, ¿verdad? Oye, lo de Lola que lo pasé mal, que yo creía que me quedaba con Lola para siempre. Pues claro, ¿qué iba a hacer con la pobre Lola? Bueno, pues un fuerte aplauso. Dolores Redondo, Julia Navarro. Aquí. María. Nos ponemos aquí para la foto. Vamos a ponernos aquí sin las sillas. ¿Sí?